¿Qué tal, hermanos? Damos gracias a Dios porque podemos continuar nuestro curso de probandos. Agradecemos al Señor y agradecemos también a cada uno de ustedes ese deseo de seguirse preparando y ya estar en nuestra sesión número 21. En esta sesión estaremos hablando de 3 artículos de religión, ya casi los últimos de los 25 que tenemos como Iglesia Metodista en este tiempo, hermanos. Seguramente usted ha recordado algunos principios, algunas ideas que probablemente ya las tenía en la mente, ya las estaba incluso aplicando, pero es importante ir reafirmando nuestro conocimiento respecto a nuestros asuntos doctrinales. Estaremos revisando, como digo, 3 artículos de religión, los iremos mencionando en su momento, y gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes que están dispuestos a seguir en este curso de probandos. Mi nombre, Narciso Cortés González, superintendente del Distrito Tlaxcala, y tengo la bendición de compartir esta sesión número 21. Introduzco con lo siguiente, hermanos. Cada congregación metodista dice parte de nuestra esencia, hermanos, algún documento que en su momento también voy a dejar también en uno de los comentarios que vamos a hacer para que usted pueda leerlo completo. Pero refiere, hermanos, este documento. Cada congregación metodista tiene su propia personalidad. Gracias a Dios, en la IMAR conservamos ese tesoro en los artículos de religión. Libertad y expresión cúltica, la cual es bíblica y es sana. Cual sea nuestra forma de adorar a Dios en la iglesia, hagámoslo de corazón y en santidad, en espíritu y en verdad con amor. Y esto, hermanos, lo refiero porque el artículo que estaremos revisando en este momento, que seguramente usted ha leído, de los ritos y ceremonias en las iglesias. Regresé un poquito a la primera presentación o la primera diapositiva para recordar entonces, hermanos, el artículo 22, que a la letra dice de los ritos y las ceremonias en las iglesias. Pero me es importante resaltar estos dos conceptos cuando estamos conscientes, hermanos, de la diversidad que podemos tener en nuestros templos. Es muy común, hermanos, observar en algún templo un tipo de culto, una expresión diferente a la que nosotros, hermanos, tenemos. Incluso en una sola iglesia, yo recuerdo ver la última iglesia que tuve la bendición de pastorear, teníamos 3 cultos y los 3 eran muy diversos, hermanos, aún siendo una sola congregación. El culto matutino era un culto muy, podríamos decir, solemne, muy marcado, hermanos, en el horario, solo 1 hora, y probablemente, hermanos, debo decirlo también así, el grupo que asistía a ese culto era un grupo, hermanos, adulto, mayor, por lo tanto, solo, hermanos, su misma vida, su mismo cuerpo, podían estar muy tranquilos 45, 50 minutos, y eso hacía, hermanos, que entonces el culto pudiera tener un orden muy estricto, y así, hermanos, celebrar a nuestro Dios de esa manera. El culto de mediodía era un culto donde asistían las familias, asistían algunos invitados en muchas ocasiones, entonces tenía un culto más, una esencia más como familiar, más como de integración. Y el culto de la noche era un culto diferente totalmente a los que ya he mencionado. El culto de la noche era un culto donde se promovía más la música contemporánea, más el estilo de adoración o de alabanza diferente, y no significa que estemos, hermanos, errando o equivocándonos. Como dice este principio, gracias a Dios en la IMAR conservamos este tesoro en los artículos de religión. Libertad de expresión cúltica, es bíblico y es sano. Más adelante veremos 3 ejemplos de cómo también, hermanos, en la misma Biblia se narran algunos eventos cúlticos que probablemente sean no solo interesantes, sino también puedan ser muy representativos a nuestro tiempo. Cual sea la forma de adorar a Dios en la iglesia, la invitación simplemente del evangelista Juan es: hagámoslo de corazón y en santidad, en espíritu y en verdad. Y para ello colocamos uno de los textos que regularmente confirman o afirman esta idea. Estoy leyendo, hermanos, en este tema la versión Dios habla hoy, y voy a leer el versículo 23 y 24 del Evangelio según San Juan. Pero llega la hora, y es ahora mismo, cuando los que de veras adoran al Padre lo harán de un modo verdadero,
conforme al Espíritu de Dios, pues el Padre quiere que así lo hagan los que lo adoran. Dios es Espíritu y los que le adoran deben hacerlo de un modo verdadero conforme al Espíritu de Dios. Estamos acostumbrados a leer la versión que refiere que el Señor busca adoradores en espíritu y en verdad, hermanos. El artículo de religión número 22, que ya mencionamos, lo he dividido en 3 aspectos y cada aspecto, hermanos, voy a leerlo y también a su vez intentar dar alguna pequeña reflexión bíblica, histórica de lo que podemos aportar al respecto. Dice así el artículo de religión: no es necesario que los ritos y las ceremonias sean en todos los lugares las mismas o los mismos y exactamente iguales, porque siempre han sido diferentes y pueden ser cambiados de acuerdo con la diversidad de los países, los tiempos y las costumbres de los hombres, con tal de que nada se ordene contrariamente a la palabra de Dios. Y esta es la clave, hermanos. Cuando dice el artículo de religión, recuerden que estos artículos de religión son un extracto de los mismos artículos de religión de la Iglesia Anglicana, hermanos, que nosotros como iglesia podemos también sujetarnos a estos principios. Y es importante resaltar, hermanos, entonces, lo que refiere. Pueden ser cambiados de acuerdo a la diversidad de países y yo diría incluso de estados, de municipios, porque aún, hermanos, en nuestro mismo país tenemos una diversidad de pensamiento, una diversidad de ser, de entender a veces, hermanos, las formas. Pero también entonces, hermanos, aclaramos, la base es la siguiente: con tal de que nada se ordene contrariamente a la palabra de Dios. Y aquí tengo algunos ejemplos de cultos en la Biblia, hermanos. El primer ejemplo lo encontramos en el libro de Nehemías. Seguramente usted ha recordado o ha escuchado esta historia, este culto, hermanos, allá en el libro de Nehemías, capítulo 8, versículos del 1 al 3. Para un servidor, hermanos, es un modelo de culto que encontramos en la Escritura. Entonces todo el pueblo en masa se reunió en la plaza que estaba frente a la puerta del agua y le dijeron al maestro Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés que el Señor había dado a Israel. El día primero del mes séptimo, el sacerdote Esdras trajo el libro de la ley ante la reunión compuesta por hombres y mujeres y todos los que tenían uso de razón. Y desde la mañana hasta el mediodía lo leyó en presencia de todos ellos delante de la plaza frente a la puerta del agua. Todo el pueblo estaba atento a la lectura del libro de la ley. Esto, hermanos, podría entonces funcionar claramente como un modelo de culto. Si usted lee Nehemías 8, es muy interesante, hermanos, de cómo el pueblo iba entendiendo lo que se iba predicando, de cómo se levantó una especie de púlpito para leer la palabra y para que todo el pueblo lo entendiera. Entonces, esta es una forma muy, muy, hermanos, diferente a la que encontramos, por ejemplo, en Marcos capítulo 2. Ya, hermanos, aquí puedo hacer referencia de lo que para mí podría ser también un culto según nuestro Señor Jesucristo. Y esto, hermanos, esto me lleva otra vez a referir lo mismo. Hay una diversidad, pero todo de acuerdo a la palabra de nuestro Dios. Seguramente usted ha escuchado esta historia donde incluso algunos amigos bajan al enfermo, hermanos, en el lugar donde está predicando nuestro Señor Jesucristo, que estaba abarrotado, que estaba, hermanos, con mucha gente. Capítulo 2, versículo 2, 3 y 4 voy a leer. Se juntó tanta gente que ni siquiera cabían frente a la puerta y les anunciaban el mensaje. Algo así, hermanos, como nuestros aniversarios, como nuestros cultos de 24 de diciembre, culto de fin de año, culto de crucifixión, de resurrección. La gente se abarrota, hermanos, y se anunciaba el mensaje. Y es interesante, hermanos, que nos habla de que en verdad las masas se reunían a escuchar la palabra de nuestro Dios. Nehemías también era un grupo muy grande, Marcos de igual forma, una manera diferente, hermanos. Nehemías predicando con la Biblia en el púlpito, Jesús, hermanos, anunciando el mensaje como el Hijo de Dios. Pero vamos al texto de Hechos, capítulo 2, y allí, hermanos, vamos a encontrar uno de los primeros, de las primeras formas como el pueblo de Dios, los primeros cristianos, hacían sus cultos. Y aquí, hermanos, incluso se parece mucho a lo que regularmente nosotros hacíamos en un inicio en nuestros templos
o algunos siguen haciendo. Todos los días se reunían en el templo y en las casas partían el pan y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y eran muy estimados por todos, y cada día el Señor hacía crecer la comunidad con el número de los que él iba llamando a salvación. Esta otra forma de culto, un culto donde se convive, donde se abrazan, donde se refleja esa coinonía, ese amor fraternal, hermanos, pero en todo se lleva honra y gloria a nuestro Dios. Estos son algunos ejemplos de cultos que encontramos en la Biblia y que, como ustedes se darán cuenta, ninguno, hermano, se antepone a lo que dice la Sagrada Escritura, como lo dice el artículo de religión. La segunda parte del artículo de religión dice lo siguiente: todo aquel que desde su juicio privado voluntariamente y de intento quebrantare en público los ritos y las ceremonias de la iglesia a la cual pertenece, y que no repugnen a la palabra de Dios y que estén ordenados y aprobados por una común autoridad, deberá ser reprendido públicamente para que otros teman y no caigan en lo mismo. ¿A qué se refiere esta parte del artículo, hermanos? Si bien es cierto, tenemos la libertad de poder formar nuestro culto, de vestir nuestros templos, como algunos de ustedes seguramente han participado en estas comisiones que se ponen paramentas, que se ponen algunos arreglos, etcétera, etcétera. Si bien es cierto, podemos tener un culto diferente, donde a lo mejor se canten puros himnos y se alabe a nuestro Dios, qué bueno. Si a lo mejor es lo contrario, hay mucho tiempo de palmas, mucho tiempo de alabanza, qué bueno, hermanos, siempre y cuando no se ofenda lo que dice la palabra de nuestro Dios, e incluso, hermanos, entendamos que el centro del culto siempre será, hermanos, alabar y glorificar a nuestro Dios a través de la palabra. ¿Por qué, hermanos? ¿Puede existir en un culto poco canto? Sí, pero no poca palabra. La palabra siempre debe ser el centro de ese culto. En algunos momentos leemos, por ejemplo, en Marcos, no se nos dice que se acompañó el culto con himnos, con cantos, pero creemos que pudo pasar, hermanos. Pero lo que intento decir en esta segunda parte del artículo de religión es que el Señor, hermanos, a través también de su palabra, nos manda a seguir ese orden y utilizar el templo de la manera correcta. Utilizar el templo, hermanos, como a Dios agrada. Y por eso coloqué la cita que encontramos en Mateo 21, 11 al 13, cuando Jesús purifica el templo. Seguramente usted se acuerda de ello, hermanos, cuando el templo se estaban haciendo prácticas que no glorificaban a nuestro Dios. Lo voy a leer para ustedes. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Entonces, hermanos, el fundamento o la idea de este artículo de religión es: uses el templo de la manera correcta, para lo correcto y solo en lo correcto. Es decir, hermanos, para alabar a Dios, para glorificar a Dios y solo, hermanos, para bendecir a nuestro Señor. En esta idea, hermanos, la última parte del artículo de religión dice entonces: toda iglesia debidamente constituida puede instituir, puede cambiar y puede abrogar ritos y ceremonias con tal de que todas las cosas se hagan para edificación. Por supuesto, hermanos, que no significa decir esto lo voy a quitar y voy a poner algo más. Incluso, hermanos, algunos de nosotros como pastores, cuando nos hemos atrevido a sugerir alguna forma diferente de culto, tenemos que enseñar. Ningún pastor va a llegar y decir vamos a quitar esto y poner una dinámica diferente. Si ese es el deseo de nuestro corazón, si hemos orado y si creemos que es lo correcto, lo ideal sería, por supuesto, antes enseñar, antes de cambiar, antes de modificar, enseñar a la iglesia lo que vamos a modificar, lo que vamos a cambiar de acuerdo a la palabra, de acuerdo a nuestro marco disciplinario, de tal forma que todo lo que se haga sea para la edificación. Por ejemplo, hermanos, utilizando esta idea que les compartí al inicio de la diversidad de cultos, yo no podía, hermanos, porque fuera así mi gusto, modificar el culto matutino y colocar un tiempo de alabanza contemporánea, nada más porque a mí se me ocurría, sabiendo que la congregación era una congregación adulta, acostumbrada, hermanas, a glorificar a Dios de una manera diferente, en un orden perfecto, sin tanto ruido, porque algunos incluso usaban ya algunos aparatos auditivos y sería una irresponsabilidad intentar cambiar por cambiar. De igual forma, entonces, hermanos,
para cualquier cambio que nosotros intentemos hacer dentro de la iglesia, es necesario primero enseñar, para poder instituir, cambiar y abrogar ritos y ceremonias, pero el propósito que sean para la edificación. Y por ello cierro esta primera parte del artículo que estamos estudiando, hermanos, diciendo lo siguiente: ¿cuál es el propósito del culto? Y coloco 3 palabras que ustedes están viendo en la pantalla: adoración, entendimiento y edificación. El propósito de nuestro culto, hermanos, en primer lugar, es darle honra y gloria a Dios. Por ello, Mateo 4:10 nos dice: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Este es el primer objetivo que nosotros tenemos al llegar, hermanos, al templo y al participar de nuestro culto, de nuestra ceremonia: adorar al Señor y servir al Señor. Pero una vez que ya adoraste, una vez que ya aprendiste, hermanos, este es el propósito también, entenderlo. Si usted lee Nehemías 8, por allí voy a colocar una pregunta, hermanos, después de, como cada semana, cada sesión, después de la sesión, subiremos el cuestionario y voy a colocar una pregunta que no di la respuesta, pero que usted la va a encontrar en Nehemías capítulo 8, así es que lea completo Nehemías 8 para que pueda entender y responder, hermanos, la respuesta que estará allí en su cuestionario. Pero el propósito de ir a un culto, de participar en un culto, a mí me queda claro, hermanos, que Nehemías nos los explica de una manera muy sencilla. Esdras, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla, para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Me llama la atención, hermanos, que por lo menos en este propósito del culto, Esdras propone 4 pasos para que usted y yo podamos entender después de adorar. Preparar nuestro corazón. Cuando lea la palabra, prepare su corazón. Vaya al culto dispuesto, vaya con ganas, vaya con deseo de aprender. No vaya retando al pastor a ver qué me va a enseñar. No vaya, hermanos, pensando que ya lo sabe todo. Vaya dispuesto, vaya con un corazón preparado. Y una vez que ya escuchó el mensaje, inquirir en la ley significa indagar, buscar, qué no entendí, qué debo mejorar, qué necesito buscar a lo mejor en una Biblia de estudio, en un diccionario. Después de inquirir en la ley, la cumplimos y después la enseñamos. Preparo mi corazón, indago en la palabra o estudio a profundidad la palabra, la cumplo y al último la enseño. No seas al revésado que primero quieres enseñar y después quieres cumplirla. Este es el propósito del culto: adoración, entendimiento y, lo último, hermanos, edificación. Probablemente llegue algún maestro con usted, algún pastor, pastora que tenga más conocimiento, y es muy válido, hermanos, que te diga: no, pastor, o no, hermano, el propósito del culto todavía es más amplio. Por supuesto, hermanos, no podemos extendernos más de la cuenta en esta sesión, pero sería bueno que también indague usted un poco más. El propósito también del culto: adoración, entendimiento y edificación. El propósito de lo que nosotros, o la idea por la cual nosotros preparamos un culto, es para que usted y yo podamos ser edificados, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. Esta es parte de la enseñanza del artículo de religión número 22. El artículo de religión número 23, un poco más corto, hermanos, y tiene que ver con lo siguiente: del gobierno civil. En lo que respecta a los asuntos civiles, creemos que es deber de todo cristiano, y especialmente de los ministros cristianos. Por supuesto, hermanos, repito, es un documento histórico, pero esto lo aclaramos: un deber de todo cristiano, someterse a la autoridad suprema del país donde residan y usar de todos los medios legítimos para promover la obediencia a los poderes constituidos. Aquí podrán salir muchas ideas: y si el gobierno no es tan justo, y si el gobierno está haciendo las cosas mal, etcétera, etcétera. Pueden salir muchos argumentos, hermanos, que no es mi intención ni poder debatir en este espacio, ni mucho menos en un mensaje de Facebook. Quien tenga, hermanos, porque a veces sucede que cuando escuchamos algunas ideas como esta, pues el mensaje de Facebook por allí llega de que no estamos muy de acuerdo y demás. Es válido, hermano, pero no es el lugar. El lugar, hermanos, es la palabra, es un diálogo frente a frente, es un diálogo, hermanos, con tu pastor para poder aclarar esto. Así es que te invito a ello, porque el artículo es muy claro. Debemos usar todos los medios legítimos para promover la obediencia a los poderes constituidos.
Y por ahí coloco, por lo tanto, entonces, hermanos, la bandera de nuestro país para que recordemos el nivel de nuestro gobierno. Presidente de la República, gobernador, presidente municipal, presidente auxiliar, conoces todas las autoridades. Llama mi atención que a veces somos muy dados a decir, bueno, ese que sabe que ahora está en el gobierno y ese que sabe que ahora nos va a dirigir, ¿qué nos puede? No te dice la Biblia si sabe, si no sabe, si es o no es. Te dice que nos sometamos a la autoridad y en concreto, hermanos, esto es interesante. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Romanos 13:1. ¿Quién no conoce Romanos 13:1, hermanos? Que simplemente o siempre lo hemos estado enfatizando cuando se trata, hermanos, de hacer la conciencia sobre la obediencia a nuestras autoridades. Todos deben someterse a las personas que ejercen autoridad, porque no hay autoridad que no venga de Dios y las que existen fueron puestas por Él. Romanos 13:1, hermanos. Proverbios capítulo 8 también es un texto que nos puede ayudar un poco para darnos cuenta que nos dice el Señor respecto a este artículo de religión. 8, 15 y 16 dice de la siguiente manera: gracias a mí reinan los reyes y los gobernantes establecen el derecho. Gracias a mí dominan los jefes de Estado y dictan sentencia a las autoridades. Así es que el Señor se está atribuyendo que también las autoridades son puestas, hermanos, a través, por supuesto, de nuestro Señor. Alguien dirá, sí, pero nosotros hacemos un ejercicio de voto para que las autoridades hagan lo correcto y demás. Por allí, hermanos, hay un documento que los pastores acostumbramos a dar a conocer o recordarlo con ustedes cuando llegan las votaciones o las elecciones. Según la carta a un votante de Juan Wesley, y yo les pido que por lo tanto hagamos conciencia y lo leamos, hermanos, y seamos muy claros a la hora de ejercer nuestro voto por las autoridades que van a ser en su momento quien gobierne nuestro país. Porque en concreto, hermanos, primera carta a Timoteo, capítulo 2, del 1 al 3, dice lo siguiente: ante todo recomiendo que se hagan peticiones, oraciones, súplicas y acciones de gracias por toda la humanidad. Se debe orar por los que gobiernan y por todas las autoridades para que podamos gozar de una vida tranquila y pacífica, con toda piedad y dignidad. Pero lo mejor de todo también lo dice el versículo 3. Esto es bueno y agrada a Dios nuestro Salvador. Así es que, hermanos, si tienes alguna duda, pues refútale a la palabra. La palabra es muy clara y lo dice, hermanos, de una manera muy, muy específica para nosotros. ¿Qué dice nuestra historia, hermanos? Esto, repito, hay un documento, hermanos, que la Iglesia Metodista Unida, en su momento, en el siglo antepasado, escribieron algunos teólogos, hermanos, teólogos metodistas, para poder hacer un aporte más allá de los artículos de religión, de solo leerlos, sino poder hacer algún comentario al respecto. Y también, hermanos, si no me equivoco, hace algunos años, uno de nuestros exobispos, el pastor Manuel Hernández, por allí también en su tiempo como presidente de Educación Cristiana en ese entonces, hay un documento también histórico que por allí lo deben tener sus pastores, que es un apuntes para nuestros artículos de religión, y ahí hay algunas ideas de las que hoy comparto también. Pero, ¿qué dice nuestra historia al respecto? Afirmamos que tanto la Iglesia como el Estado juegan roles vitales y distintivos con relación a la sociedad. Aunque las relaciones formales entre la comunidad religiosa y el gobierno difieren entre un país a otro, generalmente afirmamos la independencia e integridad de ambas instituciones y abogamos por una relación de respeto mutuo en virtud de la cual ninguna de las dos procura dominar o influenciar indebidamente a otra. No estamos, hermanos, nosotros con la idea de luchar contra el gobierno o ellos contra nosotros. Jugamos dos roles diferentes, entendemos cuál es la práctica de nuestra iglesia, hermanos, respecto a nuestra vida política, nuestra vida social, por lo menos de los ministros, de los templos. No podemos evitar que nuestros hermanos se inmiscuyan en estos
en estos procesos, en este tipo de gobierno, en la vida política, hermanos. Los pastores tenemos muy claro que nosotros solo podemos ejercer nuestro voto, en su momento orar por nuestras autoridades, pero no meternos en ningún asunto de proselitismo, en algún asunto de abogar por algún partido o demás. Sí, hermanos, lo hacemos ya cuando son electos, ya cuando ocupan la responsabilidad que ha sido dada. Nuestra tarea, incluso el mandato para los pastores es: aquí, hermano, llegas a algún lugar, a alguna comunidad, preséntate ante tus autoridades para ponerte a la orden de ellos y, a su vez, hermanos, también ofrecerles nuestra oración y propiciar, o mejor dicho, propiciar el bien común de nuestro país, de nuestro estado, de nuestro municipio, a través de lo que nosotros podemos ofrecer como iglesia, hermanos. De igual forma, en este mismo documento que refiero, afirmamos que cada forma de gobierno está sujeta al juicio de Dios y que en consecuencia es responsable de proteger al inocente, garantizar las libertades básicas, proteger al mundo natural y establecer economías justas, equitativas y sustentables, hermanos. Por lo tanto, esta es la exhortación que nosotros podemos hacer para poder confirmar o afirmar este artículo de religión. Instamos a las personas electas o designadas a posiciones o cargos públicos, muchos dentro de nuestra iglesia o que son parte de nuestros hermanos de la fe, y con otras responsabilidades en el gobierno del Estado, a que actúen como líderes y mayordomos responsables de la autoridad y los recursos que se les han confiado. Exhortamos a todos los oficiales de gobierno a que aspiren a los máximos estándares de profesionalismo, honestidad e integridad. Voy a ser muy claro en esto, hermanos. Tal vez nunca lo va a escuchar nuestro presidente de la República, nuestro gobernador, pero sí lo van a escuchar muchos hermanos de ustedes que están inmiscuidos en la vida, hermanos, en el gobierno, en la vida de gobierno o en los cargos públicos que se ofrecen en nuestros municipios, en nuestras comunidades. Y para ustedes, entonces, quede muy claro esto. Les exhorto, hermanos, les pido que como responsables ahora de un cargo público o como responsables de alguna tarea que se les ha encomendado, aspiren, hermanos, a ser máximos estándares de profesionalismo, honestidad e integridad. Y también instamos y exhortamos a la Iglesia de Cristo a hacer oración por sus autoridades y, en lo que dependa de ellas, propiciar una vida plena. El último artículo de religión de esta sesión, hermanos, se llama de los bienes de los cristianos. Es el número 24 y con esto estamos casi terminando los artículos de religión. La próxima sesión ya se cerrará con el último, el número 25. ¿Qué dice el artículo de religión número 24? De los bienes de los cristianos. Las riquezas y los bienes de los cristianos no son comunes en cuanto al derecho, título y posesión de los mismos, como falsamente aseveran algunas. En palabras muy concretas te diría, entre los cristianos no hay propiedad privada, todo es del Señor. Sin embargo, hermanos, todo cristiano de lo que posee y según sus facultades debe dar generosamente, dice nuestro artículo esta palabra, limosna a los pobres. Repito, es un documento histórico que después fue atraído para nosotros y que sustentamos en lo general, hermanos, también nuestra doctrina en ellos. Pero a lo mejor esta idea de limosna es muy común utilizarlo en otro ambiente y probablemente no suene de la mejor forma. Pero cuando leemos esto, yo podría no agregar, podría, hermanos, anotar lo siguiente. Anotar lo siguiente. Según sus facultades debe dar de gracia lo que de gracia ha recibido. A los pobres. Esto me pareció interesante, hermanos. Runyon, un teólogo alemán, perdón, un teólogo norteamericano, escribe un libro que se llama, si no me equivoco, La Nueva Creación. Dice lo siguiente, hermanos, en uno de sus aportes respecto a la iglesia. La iglesia es una comunidad de apoyo y compañerismo. Temprano en el proceso del avivamiento, Wesley observó que los frutos evangélicos de su predicación desaparecían si no había continuidad de apoyo posterior al avivamiento. O sea,
Si los que habían respondido al llamado no se reunían en grupos donde pudieran aprender sobre el significado de la fe cristiana y donde pudiesen ayudarse unos a otros en el camino bíblico de la salvación. Llama mi atención esta idea. La iglesia es una comunidad de apoyo y compañerismo. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque para hablar del uso de nuestros bienes, de los bienes cristianos, debemos entender esto, que somos parte de una comunidad de fe y somos parte los unos de los otros. Y como leímos en Hechos, nuestra idea, hermanos, es soportar las cargas los unos de los otros, ver la necesidad de los que están a nuestro alrededor y en tanto dependa de nosotros y de gracia que has recibido, apoya a otros de gracia. Juan Wesley, hermanos, es muy estricto en el uso de los bienes. De hecho, hermanos, un área especial de las enseñanzas económicas de Wesley estaba relacionado con la manera en la que los cristianos deberían pensar sobre las bendiciones y peligro del dinero. Y por lo menos hay 4 sermones que los recomiendo, hermanos. Los recomiendo para que usted pueda ampliar esta idea de los bienes de los cristianos. El uso del dinero, el buen mayordomo, el peligro de las riquezas, acerca de las riquezas. Hay más, pero hermanos, estos 4 son muy marcados en el estudio de los bienes como iglesia cristiana, como hijos de Dios. Esto pasaba y lo observó Juan Wesley, hermanos, en su tiempo. Escuchen si se parece a nuestra realidad. Observo que las personas económicamente privilegiadas pierden su poder espiritual, según aumentaba su bienestar económico, y convertían al dinero en su ídolo. Entendían que esta situación reflejaba muy bien las palabras de Cristo diciendo a los ricos que era más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Esto es lo que sucedía, hermanos, según Juan Wesley. Los privilegiados económicamente perdían su poder espiritual. Ahora, hermanos, yo no estoy diciendo que hay hermanos que en verdad han sido también privilegiados por Dios económicamente y saben dar de gracia lo que de gracia se recibe. Saben fortalecer la vida de otros, saben entender o han entendido que todo lo que han recibido es de parte de Dios y entonces deben dar bendición para la gente que les rodea. El Señor nunca ha estado peleado con las riquezas y nuestra iglesia tampoco lo estará. Solo, hermanos, recordemos que se debe dar de gracia lo que de gracia se recibe. Siempre he referido esto respecto a la forma de dar. Cuando el Hijo de Dios abre su mano, hermanos, llega la bendición, pero también se tendrá que ir. Pero cuando la cierra, a lo mejor tendrás mucho, pero nunca llegará más de parte de Dios, hermano. Probablemente este tema tiene que ser todavía más trabajado, hermanos, porque el asunto de la mayordomía siempre nos ha ocasionado a veces un pequeño problema o muchos problemas dentro de la vida de la iglesia. No puede haber, hermanos, iglesias que ostenten mucha bendición económica cuando las familias de la fe no lo están así, hermanos. Y tampoco puede haber una iglesia, un templo, hermanos, que tiene tantas carencias cuando Dios ha bendecido grandemente a nosotros como congregación. Por lo tanto, hermanos, esto pasaba, pero Wesley dice, esta sería una buena solución, que los cristianos aprendan lo siguiente: gana todo lo que puedas. ¿Quién no quiere ganar más, hermanos? Gana todo lo que puedas. Esto es el primer principio. Ahorra todo lo que puedas. Y esto, hermanos, tal vez es una práctica que como iglesia o tal vez incluso como cultura no estamos tan acostumbrados, pero esta es la enseñanza. Si ganas todo lo que puedas y ahorras todo lo que puedas, el tercer principio entonces es: da todo lo que puedas. Una persona puede ganar todo lo que pueda en una profesión honesta, pero esta, hermanos, deberá entonces guardar todo lo que pueda y finalmente deberá de dar a los pobres todo lo que él pueda, lo que ella pueda, después de cubrir sus necesidades básicas suyas y de la familia. Según, hermanos, el mismo pensamiento de Wesley decía: poseer más de lo necesario es pecado y peligroso en términos espirituales. Yo puedo decir, hermanos, peligroso cuando referimos lo anterior. Te aleja del favor de Dios. Podría, hermanos, decir pecado en tanto te conviertas en una persona que busca la avaricia, que busca, hermanos, simplemente beneficiarse más y más y no trabaja honestamente, hermanos. Todos los recursos físicos poseídos por los seres humanos les han sido prestados por Dios.
Esto los cristianos lo debemos entender a la perfección. Te dije anteriormente, para los hijos de Dios no hay propiedad privada. Deberán los cristianos, por lo tanto, manejar con sabiduría esos recursos y devolver a Dios el préstamo recibido. ¿Cómo lo devolvemos, hermanos? ¿Con nuestra ofrenda, con nuestro diezmo? Por supuesto que sí, porque a veces pensamos, hermanos, que dicen a veces algunos detractores, es que la iglesia solo piden dinero. No, hermanos, jamás. La iglesia solo te invita que puedas ser agradecido con Dios, porque probablemente nosotros hemos entendido que la salvación es gratuita, que el hecho de que nosotros recibamos la salvación de Cristo no nos costó nada, hermanos. A Él le costó precio de sangre. Pero para que nosotros podamos compartir con alguien más, podamos compartir, hermanos, su palabra, sí que cuesta. Muchas veces decimos, solo se comparte un folletito. ¿Tú sabes cuánto cuesta ese folletito? ¿Quién lo hizo? ¿Cuánto invirtió? ¿Tiempo, dinero y esfuerzo? Todo, hermanos, lo que requiere el envío para compartir la palabra de nuestro Dios requiere un gran esfuerzo económico. Los que hemos estado involucrados en esto, sabemos, hermanos, dar fe de ello, y sabemos también, hermanos, que una forma de devolver a Dios el préstamo recibido es compartiendo también nuestras riquezas, nuestras bendiciones a aquella gente que lo necesita. ¿Cuál es el consejo de Dios respecto a este último artículo de religión revisado, hermanos? No se te olvide que toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto. Tuyo no es nada, mío no es nada. Todo nos ha venido de Dios. Y así es que, hermanos, bajo ese principio, bajo esa idea, no te olvides, y me encantó, hermanos, recordar a la iglesia que se nos narra en segunda a los Corintios capítulo 8:3. Voy a leer todos los primeros 3 versículos para que podamos, hermanos, ir cerrando esta sesión con estos consejos. Capítulo 8, versículo 3. Dice así: ahora, hermanos, queremos contarles cómo se ha mostrado la bondad de Dios en las iglesias de Macedonia. A pesar de las pruebas por las que han tenido que pasar, son muy felices. Y a pesar de ser muy pobres, sus ofrendas han sido tan generosas como si fueran ricos. Yo soy testigo de que han ofrendado espontáneamente según sus posibilidades y aún más allá de ellas por su propia iniciativa. A veces decimos, cuando tenga mucho yo voy a dar. No, hermano. El que es fiel en lo poco, también es fiel en lo mucho. Y el que es infiel en lo poco, hermanos, en lo mucho seguirá siendo infiel. Damos testimonio de que con agrado, hermanos, hay hermanos y hermanas en la fe que saben sostener a la iglesia de Cristo y han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá. Que Dios guarde la vida de cada uno de ellos y que el Señor siga siendo con nosotros también. Hermanos, hermanas, llegamos a esta parte final de esta sesión donde recordamos estos artículos de religión para nuestra edificación. Su hermano en Cristo, Narciso Cortés González, superintendente del Distrito Tlaxcala. Dios les bendiga, hermanos, el Señor sea con ustedes.